A estas alturas todo el mundo conoce este terrible rostro, puesto que lo porta uno de los asesinos más crueles de nuestro tiempo. Hermenegildo Verdugo, bautizado a sí mismo como profeta del dolor. Pecadores del mundo, traigo la buena nueva del Señor. Poseéis el don de la ignorancia más terrible, y terrible ha de ser la cólera que la erradique. Pero he venido en son de paz, y yo os absuelvo. La palabra de San Hernión corroe mis entrañas, me aflige y posee. Y por eso os digo, el fin del mundo se halla cerca. Se hará el infierno sobre la tierra. Yo lo he visto. En el 2008, aún tan cercano, protagonizó uno de los episodios más macabros de los últimos años. Torturó y quemó sin piedad a los 13 miembros de una cadena autonómica católica canaria. Primero les clavaba la mesa. Después les dejaba morir de hambre y les pegaba con un matamosca. Y ya por último, les quemaba con un encendedor de cocina. Hostias. Pero, ¿qué había llevado a este loco obsesionado con el sufrimiento a hacer lo que hizo? ¿De dónde provenía tanta locura? Escrito está: bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino del terror. Hermenegildo se separó de la Iglesia Católica porque se creía un profeta inspirado del siglo XVI. Aunque él decía que se parece, pero a mí no se me parecía en nada. San Hernión aseguraba ya en pleno Renacimiento que el fin del mundo era inminente y que solo el dolor podía salvar a la raza humana de una eternidad agonizando en el infierno, lo que, según él, solo era malo porque en el fondo no era lo que Dios buscaba. Autonombrado santo sin el beneplácito de la Iglesia, en el año 1508 el apocalíptico es condenado por el Santo Oficio a una muerte rápida y sin sufrimientos, acto que le llevará a maldecir a la humanidad. La cruz de San Hernión es desde entonces símbolo de sufrimiento y terror. $500 años después, Hermenegildo funda una orden que tiene un nombre muy extraño y es la Santa Orden del Eterno Pesar por el desconsuelo atormentado de la bienaventurada agonía. Él era el único miembro. Finalmente, la locura de este psicópata único le llevará a realizar una versión única de la última cena difícil de olvidar. Tristes mortales, interpretar así mi mensaje divino. No quisieron emitir mi película y prometer en vano el pecado. Oh. ¿Qué pasa, malditos infieles? ¿Es que no me vais a pegar nunca? ¿Es que todo me lo tengo que hacer yo? Yo os exhorto. Os exhorto al sufrimiento. Os exhorto a la flagelación. Os exhorto a la depilación a la cera. Al fuego del infierno. Os exhorto en general al sufrimiento de Dios. Azotaos por Cristo y llamad ya. Fíjese bien, ¿no merece este lunático ser juzgado?
Ahora usted podrá hacerlo. 5 de los peores criminales homicidas del país. 5 de las mentes más retorcidas de todos los tiempos. 5 crueles competidores por un solo premio, la libertad. Y usted para decidir quién es el más blando de todos. ¿Merecerán estos asesinos nuestro perdón? Buenas noches y bienvenidos. Como habéis visto, hemos abierto el resumen de esta segunda semana con un reportaje sobre Hermenegildo Verdugo. Él ha sido el protagonista indiscutible de esta semana junto a Petencio, en el que ha visto al féligres perfecto. Muchos opinan que además de antropófago, el jamonero de Motril es un claro homosexual reprimido. Lo que quiero decir, hijo mío, es que a menudo el pastor ha de transformarse en lobo para encauzar a su rebaño. No hay rebaño sin pastor, ni pastor sin rebaño. Pues a mí me gusta el cordero. ¿Cordero? 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 ¡Agnus Dei! ¡Oh! ¡Cordero de Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Virgen Santa! ¡San Mateo! ¡San Juan! ¡Santa María! ¡Madre de Dios! Sin pecado concedido, sin pecado concedido. Pero no se puede ser un digno Cordero de Dios, hijo mío, si se porta el pecado en las mismas carnes. Carne. Sí, venga. A luz también, venga. Y así dice San Hermenegildo. Y así dice San Hermión, que el más agudo de los dolores limpia de impurezas el alma. ¿Y eso cómo es? ¡Así! ¡Qué pecado concedido! Lástima que en mí no sirva, ya que soy un casto enviado del Señor. Porque como dice San Hermión en su discurso sobre los dolores del alma y del cuerpo también, el sufrimiento es para el espíritu extraviado, lo que da aire para el pájaro y el agua para el pez. Sí. Entonces, esto es que el alma, cuanto más palos ha recibido en la vida, más sabrá aceptar el alma. Es una manera de verlo, sí. Un ávido lector. Pero no solo nuestro querido asesino apocalíptico es amante de la lectura. León e Inocencia no se quedan atrás. Incluso Ludivina tampoco desdeña la diversión que le puede ofrecer un buen libro. En el proceso ordinario por delitos, cuando el fiscal solicita un sobreseimiento ex artículo 637-641, LEC 77641. Miren la causa querella.
pero fueron los últimos días los que depararon mayores sorpresas y acapararon la atención del público. Si usted estuvo con nosotros, sabrá de qué le hablo. Proclama mi alma la amargura del Señor, y bajo el látigo se alegra mi espíritu impuro, porque he puesto los ojos en los infieles, y todas las generaciones me llamarán agonía, porque el poderoso ha hecho el dolor en mí. Mi verdadero nombre es sufrimiento, y pronto llevaré el fuego a los herejes. Dies irae, dies. Carne. Del mío. ¿Quién vas a molestar a un siervo del Señor en pleno acto de higiene? Luego voy a coger mi toalla para lavarla. Si contestas, te invito a una tapita. ¿Y ahora quién va? Sí, yo. Apetencio. ¿Y bien? ¿Qué querías? Es que he estado pensando lo de los placeres de la carne. ¿Y bien, hijo mío? ¿Qué haces, criatura del Señor? ¿Qué haces?
Ha sido el parche rojo. Ha sido él. ¿Qué pasa? Ese. Ha sido ese. Voy a avisar al estudiante psicópata. Tú no te muevas. Yo no me quiero ir de la casa, es decir, me gustan mis compañeros. Sinceramente, me importa poco quién haya cometido ambos asesinatos. Me gustan mis compañeros, sobre todo el que habla como el cura de mi pueblo. El que habla como el cura de mi pueblo, que ya no, porque se la ha comido el pirata. Yo vengo aquí a luchar por mi libertad. Y si estos estúpidos se matan entre ellos, pues más fácil me lo ponen. Que se la ha comido el pirata, y al que siempre está dando voces a ese también se la ha comido. Los dos asesinatos son vulgares, de aficionado. No llaman en lo más mínimo mi atención. Prefiero el ajedrez. Y ahora me quiero ir. Esta semana ha sido doblemente sangrienta. 2 muertes violentas anuncian a los primeros eliminados. El primero de ellos es claramente Apetencio, que por culpa de sus gustos culinarios alcanza el 92%. Lucivi se convierte en una posible sospechosa, pero por ahora se salva con un 5%. El canibalismo no le sienta muy bien a Hermes, que queda descalificado y comido. León mantiene la cordura y sigue en la casa al menos una semana más, gracias a su 3%. Inocencio abandona por fin la casa-prisión, metido eso sí en una bolsa de cadáveres. La realidad supera con creces la ficción. Ni la propia Agatha Christie hubiera podido urdir unos hechos tan rocambolescos sin salir mal parada. Está claro que el homicidio de Hermenegildo Verdugo está claramente justificado por el hambre de Apetencio. Pero el misterio envuelve el fallecimiento de Inocencio. ¿Habrá sido suicidio o asesinato? Y en caso de ser así, ¿quién lo ha cometido y por qué? No se pierda el programa de mañana. 3 nuevos psicópatas de nuestra lista sustituirán a estos 3 asesinos. Buenas noches. La muerte de 2 seres como estos no debería quitarle el sueño.
Salen de la casa 3 de los terribles reos que concursan en ella. Pero el espectáculo sigue. Otros 3 enfermos de una elaborada lista de maníacos entrarán en escena el próximo programa. Un psicópata obsesionado con la ópera, un cruel criminal venido de los países del este y un perturbado payaso sanguinario y alcohólico. Por suerte, en el mundo nunca faltan los asesinos y nosotros se los ponemos en bandeja. ¡Dadme caña!